Un saludo fraternal a todos mis hermanos, hoy en el Día del Señor, el día de reposo. Mi oración es que el Señor los esté bendiciendo cada uno en sus hogares, los esté llenando de su gracia y que la misericordia del Señor esté en cada uno de los caminos de ustedes y los míos, de mi familia, hermanos. Hermanos, en esta segunda parte del culto vamos a exponer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer también la porción de la Biblia para hoy y, claro, a orar al Señor, buscando su dirección para que de una manera especial hoy nos guíe por el poder de su Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Primero vamos a leer la palabra, hoy vamos a tener la lectura en Génesis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo 3 versos. Génesis capítulo 2 y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 3. La semana pasada expusimos del verso 4 hasta el verso 14. Hoy vamos a exponer del verso 1 al verso 3. Como les comenté, en esta exposición de Génesis vamos a estar yendo y viniendo entre muchos textos para comprender lo que la Biblia nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 1 al verso 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor añada bendición a su santa palabra, hermanos, leída para la iglesia en el día del Señor. Busquemos, hermanos, entonces ahora ir a la presencia de Dios en oración para que el Señor nos guíe y nos ayude en lo que tenemos que exponer el día de hoy. Amantísimo Señor, Padre Celestial, Padre amado, santificamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, hoy, domingo, Día del Señor, hoy día tuyo, Señor, el 18 de abril, buscando glorificar tu nombre, Señor, estando en esta virtualidad aún, pero animados, Señor, porque sabemos que aunque estemos así, Señor, tú nos amas y tú nos guías y tú nos enseñas porque tu Espíritu, Señor, está en medio de tu pueblo, en cada uno de tus hijos. Señor amado, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor, y que venga tu reino, oh Dios, como nos lo enseñó en el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Que hoy especialmente, Señor, nos enseñes, que hoy nos capacites, que hoy nos ayudes a entender, como dice el Salmo 119, lo que estudiamos el miércoles pasado, nos ayudes a entender, que inclines nuestro corazón hacia tu palabra. Que permitas, oh Dios, que esta enseñanza de hoy sea de ayuda para tu iglesia. Que permita esta enseñanza, esta palabra tuya, Señor, que crezcamos más en el Evangelio de Cristo y que te amemos más, Señor. Dios mío, te pido en nombre de Jesús que bendigas cada hogar, cada familia, cada padre de familia, cada esposa, cada grupo de hijos e hijas, Señor, que los bendigas, que los animes a todos a seguir estudiando tu palabra y a seguir escudriñándola, oh Dios. Gracias te damos en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque otra vez nos permite escudriñar las Sagradas Escrituras. La semana pasada tuvimos una enseñanza bien interesante, bien bonita, en Génesis 2 del 4 al 14, donde exploramos en la Biblia lo que significa el huerto del Edén. Y como este huerto del Edén prefigura el tabernáculo, el templo, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Fue el primer templo que Dios creó. Y vimos la importancia de verlo de esta manera. Vimos varios ejemplos donde las Sagradas Escrituras nos muestran esto. Correlaciones muy cercanas, muy claras sobre lo que Dios nos enseña acerca de la creación
y los propósitos que Dios tiene para esto. Hoy, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza en estos 3 versos que leímos del capítulo 2 de Génesis. Sabemos que Adán fue tipo de Cristo, hermanos, y sé que lo he mencionado varias veces en estos domingos pasados. Sin embargo, con la ayuda del Señor me propongo mirarlo más en detalle los domingos que vienen. De igual manera, con la lectura de hoy estaremos nos estaremos concentrando en el día de reposo, el Sabbat. Este Sabbat, el cual el cual vamos a examinar el día de hoy, lo tenemos que ver a la luz del primer Adán, de Adán creado como criatura de Dios. Tenemos que verlo, con su propósito. También este Sabbat lo tenemos que ver a la luz de Israel, del pueblo de Israel, y a la luz del segundo Adán. Hoy entonces, hermanos, con la ayuda del Señor daremos una mirada a la escatología, la escatología con base en la protología. Yo sé que estos términos a veces parecen difíciles de entender, pero con el uso vamos familiarizándonos con ellos. Entonces aquí he puesto Sabbat significa reposo. Sabbat no significa otra cosa sino reposo, el día de reposo, el día del Señor. Y escatología, como lo pongo aquí, la palabra escatología proviene del griego eschatos, que significa último, y logos tratado, por lo tanto se definiría como la doctrina de los últimos tiempos. Y protología, que yo sé que de pronto muchos no conocen esta palabra, protología. La palabra protología proviene del griego proto, que significa primero, y logos tratado, por lo tanto se definiría como la doctrina de los orígenes. Entonces les decía que el Sabbat, hoy vamos a tener que mirarlo de esta manera, la mirada a la escatología, pero con base en la protología, es decir, la mirada a las últimas cosas con base en los orígenes. Esta exposición entonces de Génesis, hermanos, debe ser clara para nosotros. Nosotros a veces pensamos en la escatología porque así lo aprendimos antes. Como saben que la escatología, como lo he dicho, es el estudio de los últimos tiempos, la doctrina de las últimas cosas. Y nosotros a veces vemos la escatología como algo que va a ocurrir en el futuro, en el tiempo del regreso de Cristo. Pero no es así, hermanos. La escatología no tiene sus raíces en los días que preceden al regreso de Cristo, como afirma el dispensacionalismo. Las raíces de la escatología, o sea, las raíces de estas últimas cosas, se originan en las primeras cosas. Tienen su origen o su raíz en los orígenes de todas las cosas, en los principios de todas las cosas. Para los que tuvieron la oportunidad de escuchar la exposición de las Sagradas Escrituras en Hebreos, tal vez recuerden que estudiamos Hebreos 3. En las predicaciones de Hebreos, ahí están en YouTube para los que quieran volver a repasar esta enseñanza en Hebreos 3, del capítulo 16 al 19. Nosotros estuvimos haciendo esta exposición de la palabra y voy a leerlo, lo que dice aquí en Hebreos 3, 16 al 19. Está hablando el autor de Hebreos, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, en ese tiempo, cuando estudiamos Hebreos capítulo 3, observamos cómo el autor en estos versos del capítulo 3
ve este reposo de la tierra prometida de Canaán, a donde tendría que llegar el pueblo de Israel, como un tipo del descanso eterno. Ese descanso en Canaán que el pueblo finalmente iba a tener fue un tipo de algo aún futuro y mucho más permanente y mucho más glorioso que lo que ocurrió en Canaán. Por eso les digo que para poder entender el reposo de Dios, tenemos que echar una mirada a los orígenes. Y si ustedes lo recuerdan, hermanos, en estos versículos hablamos mucho sobre la historia del pueblo de Israel, como un grupo grande del pueblo de Israel vivían en incredulidad. Ellos no creían en el Señor, no creían en sus palabras. Y finalmente ellos cayeron en el desierto y no pudieron entrar al reposo. No pudieron entrar al descanso que Dios había prometido en la tierra de Canaán. Y si vemos el tipo de lo que esto significa, hoy en día aquellos que no crean el Evangelio no podrán, hermanos, entrar al descanso eterno. No podrán entrar a ese descanso permanente y glorioso que el Señor ha preparado para nosotros. Pero también, en ese tiempo, cuando expusimos Hebreos, vimos también que el autor de Hebreos nos habla no solamente a los incrédulos, como en estos textos que hemos leído, de quienes él juró que no entrarían en su reposo por su incredulidad, por su desobediencia, sino también habla de creyentes. Cuando avanzamos, si ustedes lo recuerdan, al capítulo 4 de Hebreos, 1 al 3, dice así: el autor de Hebreos: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y otra vez, aquí el reposo que habla es prefigurando la tierra de Canaán. Y nosotros podemos ver con estos textos, o vimos en su momento y ahora les estoy recordando, que esa tierra de Canaán, llegar a esa tierra de Canaán no fue un fin en sí mismo. Ese reposo temporal apuntaba hacia el futuro, a un reposo que en estos textos, si ustedes, ahí lo resalté, si ustedes se dan cuenta, lo llama su reposo. Es llamado su reposo. Esta promesa de entrar en su reposo nos muestra aquí que aún está vigente para nosotros, hermanos, y está vigente para los que vengan. Esto no se terminó con los israelitas que murieron en el desierto, o los que pudieron entrar con Josué y con Caleb en la tierra prometida. Esta promesa, hermanos, se extenderá hasta el final. Así que entrar en el reposo de Dios, este reposo del que vamos a estudiar hoy en Génesis 2, en el jardín del Edén, después de que Dios terminó su creación, este reposo está apuntando al futuro, está apuntando a los tiempos cuando estaremos en un reposo glorioso y eterno con el Señor. Y claro, aprendimos también que ninguno de los israelitas podría completar su viaje hasta la tierra prometida a menos que demostrara que tenía una fe permanente en Dios, una fe verdadera en Dios. Así, hermanos, es con respecto al reino de los cielos, la Canaán celestial. Nadie, hermanos, podrá entrar al reino de los cielos sin fe en Cristo. Eso no va a ocurrir, hermanos. La única forma que podemos entrar al reino de los cielos, al Canaán celestial, es con fe en nuestro Señor. Por eso el autor en estos
en los versos que seguían en la exposición de aquel momento en Hebreos 4, esto solo para recordar y darle contexto a la predicación de hoy, el autor decía, y aquí puse una parte, una porción que es la porción de Hebreos 4, 9 y 10, pero yo quiero leer desde el 3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes entrarán en el reposo? Los que hemos creído. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar, dice el autor, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y ya vemos a dónde está apuntando, ¿verdad? Génesis 2. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del futuro, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como si se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, dice el Señor, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y esto que estamos viendo aquí es algo muy, muy importante para comprender Génesis 2, hermanos. Esta porción que he puesto de Hebreos 4, 9 y 10, donde el autor de Hebreos en estos dos últimos versículos de la lectura que acabo de hacer, dicen, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Y mire que está haciendo una comparación con la creación de Génesis, los 6 días de creación, donde Dios reposó de sus obras. Porque dice como Dios de las suyas. Está haciendo una comparación y diciendo que lo mismo ocurre con nosotros. Finalmente nosotros vamos al reposo de Dios y vamos a descansar de nuestras obras, a reposar de las obras que estamos haciendo y que Dios nos ha encomendado. La palabra, perdón hermanos, la palabra traducida como reposo de Dios en los versos iniciales de este capítulo es la palabra katepausen en griego. Yo lo había explicado en su momento. Sin embargo, aquí en el verso 4.9 que leímos en español, vemos que se refiere a otra palabra griega, que no es katepausen. La palabra que utiliza aquí es sabatismos. A esa palabra se refiere el reposo, cuando dice allí, por tanto queda un reposo. Ya no usa katepausen, como en los otros textos, hablando de lo que Génesis 2 nos enseña, sino sabatismos. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta palabra se traduce como guardar el sabat. Esta palabra se traduce como guardar el día de reposo. Y aprendimos esta diferencia importante entre su reposo, katepausen, o su descanso espiritual eterno, con la palabra sabatismos, guardar el sabat. Estas dos palabras no son la misma cosa, hermanos. No son una misma palabra. Una habla del estado de la existencia, su reposo. Y el otro es algo que nosotros hacemos como creyentes, que se hacen desde que Dios lo estableció, y es guardar ese día, guardar el día de reposo. Uno es un tipo de vida que disfrutaremos, y el otro es un emblema, hermanos, es un memorial, es algo que hacemos nosotros en recordación, como mandato de Dios. Hoy en día, por ejemplo, hoy domingo nos reunimos para guardar el día de reposo, como un memorial de lo que viene, del estado eterno que tendremos de nuestra existencia junto con el Señor. Entonces este versículo 9 se refiere al pueblo de Dios, al pueblo del nuevo pacto. Y lo que está diciendo es que el pueblo de Dios tiene aún un sabbat, un reposo que guardar. Nosotros tenemos que aprender a guardar el día de reposo, hermanos.
a guardar el día del Señor como Dios lo estableció y como Dios lo mandó. Porque así como Dios entró en su reposo después de crear el séptimo día, como lo leímos en el verso 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Génesis, Él entró en su reposo después de crear ese séptimo día. Ese a quien se refiere el texto como el que ha entrado en su reposo en estos textos de Hebreos y que reposó en sus obras como Dios de las suyas, no es otro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que el autor de Hebreos hace una comparación con Génesis 2, con el día de reposo cuando Dios descansa de todas sus obras, y lo compara con aquel que reposó de sus obras y dice como Dios de las suyas. Y aquí está hablando del Señor. Este verso, hermanos, nos habla de creyentes. Perdón, este verso no habla de creyentes, discúlpenme. Habla del Señor. Porque solo Él se puede comparar con Dios. Porque dice, reposó de sus obras como Dios de las suyas. Porque, como le digo, hermanos, solo esas obras santas de Jesús son comparables con las obras de Dios, las obras de su creación. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, descansó de su trabajo de redención en el primer día de la semana como señal de que su trabajo se había cumplido completamente y no quedaba nada por hacer. Ya no habría más sufrimiento por causa del pecado, de los suyos, de sus hijos, de nosotros. Ya no habría más muerte para redimir a los suyos. Ya había resucitado y confirmado que la vida eterna había sido comprada y había entrado en su gloria. Y ahora solo queda el trabajo de su gracia, preservando a las nuevas criaturas que son llamadas y generadas por el Espíritu Santo para que entren con Él en el reposo eterno con Dios. Esa es la obra de Cristo, hermanos. Y lo vemos con claridad, hermanos. Vemos cómo Jesús logra terminar su obra y logra terminar y descansar y entrar en su reposo y entrar en el reino de los cielos, y con Él entramos también nosotros. ¿Y por qué les digo todo esto, hermanos? Porque estos días estamos hablando de que ese primer Adán, la criatura que Dios creó en el huerto del Edén, es figura, es tipo del segundo Adán, es tipo de Cristo. Entonces ese primer Adán también tenía que cumplir el propósito de Dios con la creación. En este relato de Génesis, nosotros vemos, hermanos, y aquí lo voy a poner en Génesis 2, 1 y 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, se acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este relato, hermanos, de Génesis, en este relato vemos que nuestro buen Dios, después de 6 días de trabajo, descansó el séptimo día. Y ese día que descansó, Dios lo bendijo, dice allí, y lo santificó. Dios descansó de su trabajo. Y este descanso, hermanos, no es como el nuestro, porque sabemos que Dios no se fatiga. Este descanso no es como el nuestro, porque Él no se cansa, no se cansa como nosotros. Él no queda exhausto después de un trabajo. Él no necesita restablecer su energía divina. Él simplemente fue de un trabajo a otro trabajo. Dios pasa de su trabajo de crear ahora a su trabajo de sostener. Pasa de su trabajo de crear ahora a su trabajo de lo que conocemos como la providencia de Dios. Entonces Él reposó el séptimo día. Y de allí en adelante, hermanos, como lo vimos en los textos anteriores de Hebreos, de allí en adelante sería el deber de Adán, el seguir el ejemplo de su Padre Celestial, de su Creador,
y cumplir la voluntad de Dios, multiplicando la imagen de Dios, porque el Señor le dijo que tenían que multiplicarse, hizo juzgar la tierra. Y con esa multiplicación de la imagen de Dios, lo que Adán iba a hacer era extender el templo de Dios hasta el fin de la tierra, de adoradores, de hombres y mujeres, de hijos e hijas, que finalmente adorarían a Dios y que finalmente cumplirían la voluntad de Dios. Luego lo que Él haría sería multiplicar la imagen de Dios. Y finalmente, después de cumplir la obra de Dios y adorar a Dios, entrar en el reposo de Dios. Ese era el propósito, hermanos. Miren lo que dice este teólogo, excelente teólogo que existió siglos atrás, Gerhardus Voss. Él escribió un libro que se llama La Teología Bíblica. Es un libro que les recomiendo mucho. Es excelente ese libro, La Teología Bíblica de Gerhardus Voss. Y él dice en ese libro, el pacto de obras, o sea, el pacto que Dios hizo con Adán allí en el huerto del Edén. De paso se ha dicho que este pacto lo vamos a estar exponiendo el próximo domingo, el pacto de obras. Pero lo que él escribió es que ese pacto de Dios que hizo Dios con Adán, entre Dios y Adán en el huerto del Edén, no es otra cosa que una encarnación del principio sabático. O sea, ese pacto lo que buscaba finalmente era que el hombre, al igual que Dios, descansara, y lo vuelvo aquí a poner, reposara después de haber hecho toda su obra. Por eso dice allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Perdóname que estoy pasando los textos, pero no lo había puesto en el lugar que era. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra algo hermoso en estos textos. Al reposar el Señor, Él coloca en Adán una meta hacia el futuro, antes de la caída, por supuesto. Y esa meta era que él tenía que también obrar, hacer la voluntad de Dios, de sojuzgar y ser corregente de Dios, ser vicerregente de la creación de Dios. Así como Dios la sustentaba y trabajó en ella, el hombre tenía que también obrar y trabajar, ser administrador de la obra de Dios. Y esa meta, como yo les decía, finalmente después de esto estaba representada en el árbol de la vida. Y si Adán era obediente, entonces hubiera cumplido su trabajo y quizás hubiera podido comer del árbol de la vida, asegurando de manera permanente su vida eterna y la de los suyos. Sin embargo, y tristemente, Adán no pudo entrar en el descanso eterno, el reposo de Dios. No pudo entrar en ese descanso eterno de Dios por sus propias obras, debido a la rebelión, a su propia rebelión, a la rebelión contra Dios, de la que también estaremos hablando en estos domingos. Esa rebelión en el huerto, en el templo, en el primer templo del Edén. Y es interesante, hermanos, porque aunque vamos a explicar la caída de Adán más adelante en estos domingos, nosotros vemos con toda claridad, hermanos, que esa meta de guardar el reposo de Dios, esa meta de estar en el reposo con Dios en la eternidad, que hubiera sido cumplida al comer el árbol de la vida, esa meta de asegurar permanentemente la vida eterna que no pudo cumplir Adán, esa meta no se acabó. No fue que con la caída de Adán esa meta simplemente ya dejó de existir o Dios ya no tenía interés en esa meta. Esa meta la cumpliría el segundo Adán, ya que el primero no lo logró. Y bueno, aquí vamos entonces a Éxodo 20. En este texto de Éxodo 20, del 8 al 11, hermanos, que lo voy a leer, podemos ver claramente que esa meta
que Dios había propuesto no se eliminó. Esa meta seguía vigente. Dice allí en este texto, acuérdate del día de reposo. Acuérdense hermanos, que luego viene de este primer pacto que Dios hace con Adán, el pacto de obras, viene con Moisés un pacto con Moisés. Y otra vez el día de reposo, adelante en el futuro de Adán, ya cuando aparece Moisés, el día de reposo resurge en la historia de la redención. Otra vez vuelvo a leer, dice, acuérdate del día de reposo, como uno de los mandamientos que Dios dejó no solamente para Moisés o para Adán, sino para todo el pueblo de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el Sabbat y lo santificó. El Sabbat, hermanos, es un tiempo sagrado. Es un tiempo sagrado. Nosotros no podemos tomar el día de reposo como algo que a Dios no le importa. Desde el principio de la creación, Dios quiere que sigamos su ejemplo y aprendamos a reposar el séptimo día, el día de reposo. Ahora, bueno, en las exposiciones anteriores que hice de la palabra del Señor, les enseñé que aquí está hablando del séptimo día, después de 6 días. Y recuerden que esto es figura del trabajo de Cristo. Y Cristo, para el séptimo día, más adelante lo vamos a explicar, el séptimo día, donde ya resucita y entra en el reposo, es el día domingo. Por eso nosotros no guardamos el sábado como lo hacen los adventistas del séptimo día, porque para nosotros eso era figura del advenimiento del Mesías, del cumplimiento y la entrada del reposo de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él resucita, el día domingo. Entonces ese sábado, hermanos, es un tiempo sagrado que sirve, como les decía, como señal escatológica, como señal de los últimos tiempos, de ese pacto de obras que Dios estableció con Adán en el Edén. Yo quiero mostrarles aquí un texto en Éxodo capítulo 31. Aquí puse solo 2 versículos, 16 y 17, pero permítanme leer desde el 12. Dice allí Éxodo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Miren lo que dice allí, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto lo escribió, hermanos, Dios con su dedo. Dios mismo nos dejó este mandamiento. Esto es una recordación, hermanos, de la meta de la creación. Con la caída, Dios no cambió la meta escatológica de ese pacto que hizo con Adán, que explicaremos el próximo domingo. Por esto, el Señor envió a Jesucristo, el último Adán, el postrer Adán, alguien que haría el trabajo y que entraría finalmente en el reposo del séptimo día. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Estamos hablando de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y que culminó, llegó a la resurrección, donde Él traspasó los cielos y se sentó a la diestra, como lo dice Hebreos capítulo 1. Y bueno, conocemos el final de la historia, hermanos, que conocemos como escatología. Y conocemos también el principio de la historia, que se llama protología, el estudio de los orígenes. Y conocemos todo lo que está en medio de estas dos historias. Al final de la Biblia, toda nuestra tierra se convierte en el lugar sagrado, hermanos. Y eso será al final. Pero nosotros, como cristianos, creemos que guardamos el día del Señor, guardamos el reposo de Dios, porque es un memorial, es una figura de esto que el Señor hizo. Es donde el cristiano está diciéndole al mundo, hoy es un día. Y como hoy nosotros estaremos eternamente en la presencia de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios por toda la eternidad, viviendo para Él como hoy. Por eso nosotros este día proclamamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en este día nosotros proclamamos que Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, vive. Dios, hermanos, habita en medio de su pueblo para siempre. Y Él está en medio de su iglesia un día como hoy. Por eso es tan urgente, hermanos, que volvamos a reunirnos y a congregarnos físicamente. Por eso es tan urgente que volvamos otra vez a estar juntos, porque nosotros debemos mostrar al mundo y mostrarle a Dios que cumplimos sus propósitos para los cuales nos creó, para los cuales nos eligió y nos llamó y nos salvó y nos redimió en Cristo, para estar con Él y habitar Él con nosotros para siempre. En el principio que leímos de la Biblia, de este capítulo 2, Dios habitó en un espacio limitado, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, como lo explicamos la semana pasada. Y entre estos dos tiempos, hermanos, entre el principio, el huerto del Edén, el primer templo, y la nueva tierra, que será todo un lugar sagrado para Dios, entre estos dos tiempos vemos altares, vemos un tabernáculo, vemos el templo de Israel y finalmente a Cristo. Y finalmente vemos a Cristo que unido con la iglesia son ahora el lugar sagrado donde habita Dios. Y todo esto, hermanos, apuntaba al futuro. Todo esto apuntaba al futuro. Por eso es que tenemos necesariamente que mirar Apocalipsis 21, 1 al 3, ese futuro. El futuro donde nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Dice allí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué hermosas palabras! Allí es donde toda la tierra será el lugar especial donde Dios habitará en medio de su pueblo. La tierra completa, hermanos, será un templo donde Dios tendrá comunión con su pueblo. Qué hermosas palabras de Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes alcanzan a ver la dimensión de esto, pero entender Génesis capítulo 2, verso 1 y 2, donde Dios acaba su obra en el día séptimo, donde Dios reposa ese día séptimo de toda su obra, donde Dios bendice ese día, donde Dios santifica ese día porque Él reposó de toda su obra. No sé si ustedes alcanzan a ver la dimensión, hermanos, de lo que Dios está estableciendo en el principio de los tiempos y cómo al final de los tiempos esa dimensión se vuelve una clara realidad para el pueblo de Dios y empieza a tener sentido todo lo que ocurre en el medio, todo lo que aparece en el medio, los santuarios
los altares, el tabernáculo, el templo de Israel y Cristo morando en medio de su pueblo. Y Cristo unido con nosotros, su iglesia. Ahora, que se convierte en el lugar sagrado donde habita Dios, porque Dios habita en medio de su pueblo, en cada creyente, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, para entender claramente el día de reposo, el Sabbat, debemos comprender que el trabajo de la creación implicaba la creación de un templo, hermanos. Recordemos estas palabras que el Señor nos dejó en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hermanos, el trabajo de la creación nos debe hacer comprender esto. Esa creación implicaba la creación de un templo. Es lo que estoy diciéndoles. Y aquí el Señor está preguntando, después del tiempo, está diciendo en Isaías 66, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Cuando nosotros vamos allí a Isaías 66, hermanos, lo he leído bastantes veces con mis hermanos porque es un texto que me gusta mucho. El Señor, después de decir estas palabras, ¿sí?, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. El Señor creó todo, hermanos, pero Él dice: el cielo es mi trono, y la tierra, ¿qué es? El estrado de mis pies. Es donde Dios ha establecido desde el principio de los tiempos que va a estar Él morando con su pueblo, y así va a finalizar y va a cumplir todo su propósito. Allí en Isaías 66:1 Dios construyó un templo desde el principio de los tiempos, y entonces dice que reposó. Eso que vemos en Génesis 2:1, 2 y 3 es que Dios, después de crear ese templo, Él reposó. Ese descanso de Dios, hermanos, no es como el nuestro, por lo que les dije. Dios no necesita restablecer sus fuerzas. Él simplemente cambió de un trabajo a otro y ahora Él nos sostiene. Pero esto nos enseña a nosotros que debemos seguir su ejemplo. Miren, por ejemplo, la forma como la Escritura los dice, hermanos. Cuando yo les hablo a ustedes de la teología bíblica, les estoy diciendo, cuando lean las Escrituras, mire el lenguaje, mire la forma como Dios nos muestra las cosas. Quiero mostrarles 3 versículos. En el Salmo 132, 7 y 8 dice: nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Miren el lenguaje, hermanos, y miren en el Salmo 132 más adelante, el verso 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Es lo que Dios dice. Yo lo que les estoy diciendo, hermanos, esto que les estoy diciendo está en muchas partes de la Escritura. Es bastante claro. Miren lo que dice Primera de Crónicas 28:2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, y pueblo mío, dice: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Sabemos que David finalmente no lo hizo su hijo, Salomón. Pero miren las palabras. Una casa que era donde estaría el arca del pacto de Jehová, donde Dios, la presencia de Dios, estaba una vez al año, estaba presente constantemente, pero una vez el sacerdote entraba al lugar santísimo y sobre la tabla de la propiciación, él rociaba la sangre para expiar los pecados del pueblo. Dice, él quería crear una casa, un templo, para que estuviera allí el arca del pacto. ¿Y para qué? Para el estrado de los pies de nuestro Dios, como lo dice Isaías 66:1.
Hermanos, Dios hizo esto para el hombre. Dios hizo este día del Sabbat, del día de reposo, como una herramienta para nosotros, hermanos. Es un símbolo, sí. Es una señal de lo que ocurrirá en el futuro para el hombre. El reposo de Dios es algo que el hombre debe disfrutar un día a la semana. Nosotros por eso hoy, hermanos, el día que nos juntamos, ahora en la virtualidad, pero eventualmente físicamente, o como lo hemos hecho ya algunos domingos, físicamente, es algo que debemos disfrutar. Porque es un memorial de lo que nosotros creemos. Es un memorial de lo que nosotros decimos que creemos. Que estaremos eternamente con nuestro Dios. Que estaremos con Él en su reposo. Que Él habitará en medio de su pueblo y Él será nuestro Dios. Y finalmente, para concluir, hermanos, en Hebreos 4, capítulo 4, verso 3 dice: pero los que hemos creído, entraremos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes entrarán en ese reposo eterno? En esa figura que nos muestra Génesis 2, 1 y 2. ¿Quiénes entrarán en ese reposo eterno que es prefigurado por el mandamiento de Dios de guardar su día, guardar el día del Señor? ¿Quiénes entrarán? Solamente los que creamos. Solamente aquellos que creamos en Cristo, en la obra que Él hizo. Solamente aquellos que confiemos en su obra, que le creamos a Dios, que creamos sus testimonios, que creamos su palabra. Solamente aquellos entraremos en el reposo. Dios permita, hermanos, que usted sea una de esas personas que entre en el reposo eterno de Dios. Dios permita que usted sea una de esas personas que guarda el día de reposo, que no lo toma para recreación, que no lo toma para trabajar, sino que realmente está consciente de que es un día para meditar, para recordar, para tener esperanza, para disfrutar la presencia de Dios. Y es un anticipo de lo que nosotros haremos en la eternidad. Si usted es esa persona, hermanos, lo felicito. Y le doy gracias a Dios por usted, de que usted ha comprendido la importancia del día del Señor y que no lo toma como un juego y que no lo toma a la ligera, sino que realmente usted entiende las palabras de Dios y quiere realmente que ese día sea lo que Dios estableció. Que ese día realmente sea un memorial de lo que Dios establecerá. Y que ese día para usted sea un día de gozo en la presencia del Señor. Que sea un día de reposo, el Sabbat. Que sea un día, el día del Señor. Y que usted diga, es el día del Señor. Y todos en su casa lo entienden. Que usted diga, este día no. Porque este día debemos dejarlo para el Señor. Este día debemos buscar al Señor. Este día debemos orar. Este día debemos escuchar la palabra. Este día debemos cantar al Señor. Este día debemos ir al culto. Este día debemos escuchar la palabra del Señor. Que ojalá todos en su casa lo entiendan. Que usted lo entienda, varón. Que usted lo entienda, hermana. Que sus hijos lo entiendan. Y que todos puedan así cada día del Señor guardarlo con alegría y con gozo. Oremos. Amado Señor, Padre, te damos gracias por esta palabra en Génesis capítulo 2. Gracias porque entendemos ahora la importancia que es guardar el día de reposo. Entendemos, Señor, que tú desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, habías establecido el advenimiento de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel que finalmente el tercer día resucitaría y entraría en su reposo y descansaría de toda su obra. Y ese lugar donde estaremos también nosotros, porque estamos unidos con Cristo, ahora lo vivimos cada día de reposo, cada domingo, guardando este día. Señor, permite que este día sea un día de alegría, permite que este día sea un día de gozo, de abrir tu palabra, de cantar a ti, para tu gloria, para tu honra, de que este día sea un día para que podamos meditar, orar y buscar, Señor, como hijos tuyos e hijas, que este memorial, que esta señal, la guardemos perpetuamente hasta que estemos contigo en tu presencia.
Alabamos tu nombre en esta hora y bendecimos tu nombre. Y te pedimos en Cristo que bendigas este día, Señor, para todos, como lo bendijiste desde el día que lo estableciste. Y que este día, Señor, estemos unidos como pueblo, orando por todas las necesidades, orando porque podamos juntarnos y tener un lugar de reunión, orando porque como pueblo tuyo nos identifiquemos con tu palabra y seamos y crezcamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Alabamos tu santo nombre en Cristo, nuestro Señor. Oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde en el día de hoy.